Muy buen día, chicos. Estamos el día de hoy reunidos con el aula de primer grado de secundaria, chicos, ¿sí? El día de hoy vamos a desarrollar lo que es nuestro tercer tema de geometría en este segundo bimestre. El tema de hoy es un tema muy conocido por muchos, triángulos. ¿Sí, chicos? Vamos a examinar un poco esta figura geométrica. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Triángulo. En primer lugar, sabemos que un triángulo dice que es una figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales, ¿no? Mediante segmentos. ¿Qué significa puntos no colineales? Significa que esos puntos no están uno a continuación del otro en una misma línea, ¿sí? No colineales significa que no, no están en una misma línea los tres puntos. Como ustedes observan, los tres puntos o vértices, también se les conoce como vértices, ¿no? Eh, Son aquellos puntos en donde que al unirnos nos van a formar lo que normalmente se conoce con el nombre de triángulo o esta figura de tres lados, ¿sí? Como ya sabemos, los elementos, como les acabo de mencionar, tenemos a lo que son sus vértices, son los puntos donde parten cada segmento. Sus lados, a sus lados, chicos, siempre se les menciona de esta forma. Por ejemplo, el lado AB, el lado BC y el lado CA, ¿sí? Siempre se les menciona de esa forma, a menos que cada uno de sus lados tenga una cantidad o una letra específica. ¿Sí, chicos? Muy bien. Tenemos aquí la notación, o sea, cómo se lee y cómo se escribe. Se puede escribir así, el triángulo ABC, ¿no? O también se puede escribir así, triángulo, en forma de símbolo, ya no en forma de palabra, sino de frente, ¿no? Triángulo ABC, ¿no? Así de frente. ¿Sí, chicos? De esta forma, chicos, se le conoce a esta figura con el nombre de triángulo, ¿no? Ya saben cómo se lee, saben cómo se escribe, ¿no? Inclusive conocen sus elementos, que son sus vértices y sus lados, ¿ok? ¿Qué más tenemos acerca de los triángulos? Algunos ángulos determinados. Por ejemplo, sabemos que como toda figura geométrica, el triángulo también tiene lo que son ángulos. Tiene ángulos en su interior, que ustedes, como dicen acá, es alfa, beta y teta, como lo que están aquí. Estas posiciones representan los ángulos interiores. Y también tenemos los ángulos exteriores, ¿sí? Que son lo que ustedes observan, ¿no? X, Y y Z, que están aquí afuera, afuera del triángulo. Los ángulos exteriores, chicos, se crean, ¿no? O se construyen a partir de una prolongación de uno de sus lados. Cuando prolongamos uno de sus lados, automáticamente se crea lo que es un ángulo externo. Ustedes ven. Miren, por ejemplo, en esta recta hemos prolongado este segmento, lo hemos prolongado un poco más y se ha creado este ángulo X. ¿Sí? De esa forma se crean lo que son los ángulos externos. El perímetro. ¿Qué cosa es el perímetro? Dice que es la suma de las medidas de los lados. En pocas palabras, el perímetro simplemente es la suma de todos los lados de la figura. ¿Sí? Algo bien simple, algo bien fácil para poder hallar. ¿Sí, chicos? Vamos a ver ahora su clasificación. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Dice que los triángulos se clasifican por las medidas de sus ángulos y sus lados, dice. ¿Sí? En primer lugar tenemos pues a los triángulos por sus lados. ¿Cómo se clasifican según sus lados? Estos triángulos ya ustedes lo conocen, son muy familiares, ¿no? Tenemos al triángulo escaleno, que es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Sus tres lados miden diferente. ¿Ya? A ese tipo de triángulo se le llama escaleno. Tenemos al triángulo isósceles, ¿no? Que es aquel triángulo que tiene solo dos lados iguales, solo dos lados. Acá tenemos. Este lado mide A y este lado también mide A. Ahora, aquí en el triángulo isósceles, chicos, ustedes tienen que recordar algo. ¿Qué propiedad principal se cumple? Como en un triángulo tiene dos lados iguales, automáticamente nosotros entendemos que tiene también dos ángulos iguales. ¿Sí?
Aquí este ángulo que está acá, alfa, va a ser igual a este ángulo que está aquí, que es beta. ¿Sí? Ahí donde se cumple que alfa es igual a beta. Esos ángulos que están, que pertenecen a los mismos lados que son iguales, esos mismos ángulos también serán iguales. El triángulo equilátero. Dice que es aquel que tiene sus tres lados iguales, chicos. Sus tres lados iguales. Y por consiguiente, como sus tres lados son iguales, sus tres ángulos internos también son iguales. ¿Sí? Como indica acá, alfa más beta más teta. Perdón, alfa es igual a beta y beta es igual a teta y todo es igual a 60. Cada uno de estos ángulos mide 60, entonces. Esto se cumple en el triángulo equilátero. ¿Sí, chicos? Por sus ángulos. ¿Cómo clasificarlos según sus ángulos? Estos también ustedes ya lo conocen. Son triángulos muy conocidos. Tenemos lo que es el triángulo acutángulo, ¿no? El acutángulo dice que es aquel cuyos ángulos internos son agudos. En pocas palabras, es aquel triángulo en donde sus ángulos internos, sus tres ángulos internos, dice que son agudos. ¿Y qué cosa es un ángulo agudo? Como ustedes observan acá, un ángulo agudo son los ángulos menores de 90. ¿Sí? Menores de 90 grados. Esos son los ángulos agudos. ¿Sí, chicos? A ese tipo de triángulos se le llama acutángulo. Tenemos al famoso triángulo rectángulo, ¿sí? El que muchos de ustedes lo conocen, o el teorema de Pitágoras. Dice que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados o tiene un ángulo recto. Por lo general, siempre se coloca aquí, en la esquina derecha. Donde dice aquí el ángulo teta, dice que equivale a 90 grados, es el ángulo recto. ¿Sí, chicos? Es más, ya ustedes deben de conocer cuál es la figura de un ángulo recto. ¿Sí o no? Es como un cuadradito pintado. Aquí le hemos puesto simplemente esta forma para que ustedes vean que es un ángulo. ¿Sí? Es un ángulo. Puede ser recto, sí, pero también se le puede poner de esa forma. A este tipo de triángulos que tiene un ángulo recto se le llama rectángulo. Tenemos también al triángulo obtusángulo. Dice que es aquel que tiene un ángulo obtuso. Ojo, solo tiene un ángulo obtuso. En este caso, sabemos que un ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor que 90, ¿no? Mayor que 90, pero menor que 180. Ese es un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Tiene un ángulo obtuso. Muy bien. Vamos a repasar algunas propiedades fundamentales, como por ejemplo, con estas propiedades, chicos, ustedes sí van a poder resolver cualquier tipo de ejercicio. Ojo, siempre y cuando ustedes la recuerden, ¿no? Eso sí. Dice, por ejemplo, una de las propiedades fundamentales, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Esto creo que ustedes también ya lo saben, ¿no? En todo triángulo, eso sí escuchen, en todo triángulo se va a cumplir esta propiedad. Que la suma, ojo, la suma de los tres ángulos internos siempre me dará 180 grados, chicos. ¿Sí? Siempre me dará 180 grados. Esto es la suma de los tres ángulos internos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? La suma de los ángulos externos de un triángulo. Al igual que los ángulos internos, una propiedad que se cumple es que la suma de los tres ángulos externos, ¿no? Estos tres ángulos externos, si yo cada vez que sume sus tres ángulos, siempre me dará 360 grados. ¿Sí? Siempre me dará 360 grados, chicos. Ya no 180, sino 360. Ojo, mucho ojo con esta diferencia. Cuando son internos, me dará 180. Y cuando son externos, me dará 360. ¿Sí? Ahora, un ángulo exterior a un triángulo. ¿Qué pasa cuando tengo un ángulo externo y dos ángulos internos? Se cumple la siguiente propiedad. De que este ángulo externo, perdón, este ángulo que está acá afuera, dice que va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. ¿Sí? De los dos ángulos opuestos. Quiere decir, si X está aquí, si mi ángulo externo está aquí, ángulos internos me dice ya, son los que están al frente.
y también opuestos, o sea, los de acá, alfa más beta. Quiere decir que x va a ser igual a alfa más beta, ¿sí? La suma de dos ángulos internos siempre me dará un ángulo externo. ¿Ok, chicos? A ver, continuamos. Muy bien, ahora sí, chicos, vamos a pasar a los ejercicios. Ah, no, nos olvidamos de esta propiedad, de la propiedad de la estrella, ¿no? ¿Qué nos dice esta propiedad? Dice que en una estrella de 5 puntas, como ustedes ven acá, ¿no? En un pentagrama, como lo llaman, la suma de los ángulos internos de las puntas es igual a 180. Quiere decir, chicos, que la suma de cada uno de estos ángulos que están en cada una de las puntas, ¿no? Ángulos internos, obviamente, que están en cada una de las puntas, la suma de estas 5 puntas me va a dar siempre 180 grados, chicos. ¿Sí? Esta es la propiedad que se cumple en este tipo de figuras, que son como una estrella. Ojo, una estrella de 5 puntas. Porque existen también las estrellas de 6 puntas y de muchas más. ¿Sí? Pero solo en este caso dice que la suma de estos 5 ángulos internos me dará 180. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a pasar a resolver los ejercicios. Bueno, chicos, aquí en este primer ejercicio tenemos la siguiente figura, ¿no? Entonces, observan, nos piden calcular x. X, ¿qué tipo de ángulo es, chicos? A ver. Un ángulo X, ¿qué tipo de externo. ángulo es? Un ángulo externo. ¿Cómo? Un ángulo externo. Exacto, es un ángulo externo, porque ustedes ven, X es un ángulo que se ha formado afuera del triángulo, ¿no? Después de haber prolongado uno de sus lados. Muy bien. Ahora, si yo recuerdo mi propiedad, algo que yo siempre coloco, chicos, en todas figuras geométricas, si sea un triángulo, un cuadrado o otro tipo de figuras, yo siempre le coloco letras o nombres a cada uno de sus vértices. Porque de esa forma yo puedo trabajar mejor al momento que yo desarrollo un ejercicio. ¿Sí? A ver, este vértice A, y este va a ser el vértice B, y este de aquí, el vértice C. De esa forma yo puedo desarrollar mejor los ejercicios, porque se van a poder guiar, ¿no? A qué punto pertenece el tal ángulo o el otro ángulo. ¿Sí? Muy bien, empezamos a desarrollar entonces, como dijeron, mencionaron sus compañeros, bueno, ponemos aquí, completando el ángulo en C. Vamos a completar ese ángulo en C. ¿Cuánto vale ese ángulo en C? ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Vamos a ponerle otra letra, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, beta. Es el ángulo beta. ¿Cuánto vale beta? Si nosotros observamos... Creo que vale 65. ¿Cuánto? No. Si ustedes observan, beta y 130 van a formar lo que se le conoce como un ángulo llano, ¿sí o no? 50. Es el ángulo... 50. Va a valer 50. Claro, 130 más beta me va a ser igual a todo el ángulo C, que es 180, el ángulo llano. Por lo tanto, si yo paso a restar, ¿no? Ese 130 pasa a restarse, me va a dar que beta va a ser igual a 180 menos 130 es 50. Beta va a valer 50. ¿Y por qué he hallado beta? Porque X, hallando el ángulo externo,
X. ¿Sí? Si X es un ángulo externo, entonces vamos a considerar esta propiedad que vimos hace un momento. ¿Dónde está? A ver. Esta propiedad, un ángulo exterior a un triángulo. Dice que un ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos, ¿sí? Que son opuestos. ¿Sí? Por lo tanto, en mi ejercicio yo puedo entender de que mi ángulo externo es X y este ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos. ¿Cuáles son mis dos ángulos internos opuestos? 90 y 50. Beta 90. y el ángulo recto, que es 90, y el ángulo beta, ¿no? 90 más beta. Pero yo sé cuánto vale beta, ya lo hallé. Beta vale 50. Por lo tanto, X va a valer 50. Pero eso sale 140. 140. X va a valer 140. Sí, chicos, ese sería mi resultado. De esa forma, chicos, se trabaja con 140 grados. ángulos. Exacto. Ojo, chicos, no se olviden de esas propiedades.